Hablamos precisamente de la primera etapa, que es la etapa de las controversias arriano-trinitarias, que eso fue, como les dije, desde los 40, la época cuando se organizó la iglesia, hasta 1888, cuando finalmente Elena de White se pronuncia ya en forma abierta, porque ella durante los primeros años trató de ensalzar los elementos que los unían, no por llamar la atención a esos elementos que los diferenciaban, porque era importante mantener la unidad de la iglesia. Pero ya en 1888, cuando una nueva generación de ministros surge, Alonzo Jones y Waggoner, presentan esta nueva perspectiva de la divinidad de Cristo especialmente, entonces ella sí se pronuncia en forma abierta y empieza a hablar y defender la posición de estos dos jóvenes ministros, uno hijo de uno que era antitrinitario rematado, y en contra del mismo presidente de la Asociación General, George Butler, que precisamente como una, vamos a decirlo, una forma muy elegante de deshacerse de ella, 1888 fue vamos a decirlo, la confrontación ya directa, y en 1890 ella es enviada como misionera a Australia. Ustedes ya se pueden imaginar por qué la mandaron a Australia. Y por 10 años estuvo allá, y desde allá ella estuvo escribiendo precisamente lo que en 1898 sale como el deseo de todas las gentes, por su posición trinitaria, porque Butler y los otros eran rematadamente antitrinitarios. Bueno, después que ya llega la época de 1930, se establece lo que llama el consenso teológico, pero en 1955 al 60 hubo un diálogo con las iglesias protestantes, y de ese diálogo surge un libro que se llama Questions on Doctrine, que fue, vamos a decirlo, el libro que dividió a la iglesia en dos grupos. El grupo de lo que hoy se llama adventistas históricos, que defienden y que abogan por regresar a lo que los pioneros y lo que la iglesia enseñó al principio, y el otro grupo que sostiene la posición de la iglesia en la actualidad, a ese se llama el grupo centrista. Bueno, ya hablamos de los adventistas históricos, como a través de Andreasen, a través de Brismith, y luego después a través de los ministerios disidentes de la iglesia, están haciendo, vamos a decirlo, la guerra a la iglesia y a los dirigentes de la iglesia por esto. Y una de esas manifestaciones es precisamente este movimiento antitrinitario, que lo único que hace este movimiento es llevar a sus últimas consecuencias esa declaración de regresar a las verdades históricas del adventismo. Pues bien, el adventismo histórico enseñaba la naturaleza de Dios en forma arriana y no en forma trinitaria. Esa es la conclusión lógica y es lo que estamos viendo. Es nada más que un efecto de esa posición. Está la iglesia centrista, lo que la iglesia en forma general sostiene, pero ahora vamos a ver el otro extremo. En un extremo adventismo histórico está el centro, que es lo que la gran mayoría de los miembros de la iglesia sostiene, y está el lado extremo del otro lado, que es el movimiento liberal. Y en esta tarde vamos precisamente a entrar a estudiar el surgimiento de la tendencia evangélico-liberal, que se hace evidente en la época de los 70s y que en el presente está más viva que nunca. Pero para hablar de esta tendencia dentro de nuestra iglesia, es necesario que explique o dé un contexto histórico, cómo es que surge el liberalismo teológico en la iglesia cristiana. Porque nosotros simplemente somos más que un eco de lo que sucede en el mundo cristiano. En cierta manera afecta en forma indirecta o directa lo que nosotros como iglesia somos.
Vamos a empezar hablando que en el siglo XVII, en la época de 1600, la filosofía que a lo largo de 1000 años, desde la época de Agustín y después 1200 a través de Tomás de Aquino, fue la filosofía que permeó la teología cristiana, el catolicismo en la época medieval, que se conoce como el periodo del escolasticismo, que sostenían la posición de Aristóteles, filósofo griego, el realismo aristotélico, como se le conoce en el mundo de la filosofía. Debido a los descubrimientos geográficos, a los descubrimientos siderales, Copérnico descubriendo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que ellos pensaban otra cosa. Galileo demostrar que la Tierra tenía un movimiento, que se movía. Fernando de Magallanes, cuando da la vuelta de circunvalación circunnavegación a nuestro planeta, todo eso echa abajo las enseñanzas que la Iglesia Católica por más de 1000 años, por alrededor de 1000 años, había estado enseñando, que la Tierra era plana, que era cuadrada, que la Tierra era el centro del universo y otras cosas. Cuando viene este despertar en el Renacimiento y que se regresa a las fuentes y se encuentran documentos de los escritos griegos y documentos de escritores latinos, y viene lo que se llama el Renacimiento, y el Renacimiento trae como consecuencia un despertar en la filosofía y un despertar en las ciencias y un despertar en todo. Como producto de eso, muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica quedan en evidencia y son demostradas que son falsas, especialmente las que tienen que ver con la ciencia. Al caer o al demostrarse la falsedad de ellas, obviamente todo el sistema, así reacciona el ser humano, no dice esto está mal y nada más coge lo malo y lo separa, sino está mal y lo avienta todo afuera. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando el escolasticismo o el realismo aristotélico cayeron como base de la forma de pensamiento humano, viene una reacción, ya no el realismo. El realismo aristotélico decía, yo veo esto y digo que es verdad porque lo puedo tocar, lo puedo medir, lo puedo sentir, lo puedo pesar, en fin. Mis sentidos me dicen que es real porque lo estoy viendo y todo. Pero cuando entonces se demostró que la Tierra no era plana, que era redonda, entonces mis sentidos me están engañando. Si yo miraba y creía que el Sol se movía alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol, entonces mis sentidos me están engañando, ya no puedo confiar en mis sentidos. Como consecuencia, ya no puedo estar seguro que esto es realidad porque mis sentidos me pueden estar engañando. Y de ahí es que viene el nuevo movimiento, que es el movimiento cartesiano, el movimiento del idealismo, también producto de la filosofía, pero ahora de Platón. Que esto que veo no es la realidad está en el topos Uranos, en algún lugar. Yo, o decir, el artista que hizo esto, antes de hacerlo, se imaginó y pensó, y esa idea, eso es lo real. Esto no es más que una sombra de esa realidad. Ese es el idealismo platónico. René Descartes, siguiendo ese pensamiento, esa línea de pensamiento filosófico, entonces descubre que lo único en lo que se puede confiar es en la razón. Porque si pienso, quiere decir que estoy vivo. Y me pueden engañar de todo, pero lo único que no me pueden engañar es que estoy vivo. Y si pienso, ¿luego qué? Existo. Entonces de ahí viene la entronización de la razón. Y la razón, como consecuencia, empieza a desarrollar. Ahora lo importante es descubrir el porqué de las cosas, y empieza lo que se llama el método científico, que el mismo Descartes inventó, el método científico, y de ahí se desarrolla un movimiento que se le conoce como la Ilustración o el Iluminismo.
Ahora, la Ilustración es un movimiento cultural europeo que se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra a principios del siglo XVIII hasta inicios de la Revolución Francesa, donde culminó con la entronización de la diosa de la razón. Ustedes ya pueden ir siguiendo esto, así recuerdan en la historia. Ahora, este movimiento tenía como objetivo disipar las tinieblas que habían cubierto la humanidad por la edad oscura, esa edad del medievo, y entonces había que darle a la mente, al pensamiento, la luz de la razón. Y entonces la razón viene a ser la tabla o el canon que mide todas las cosas. Y por eso a ese siglo, el siglo XVIII, se le conoce como el siglo de las luces, o en inglés, the Enlightenment. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. Y todavía ese pensamiento sigue. Por eso es que dice, es que hay que dar educación a nuestro pueblo, hay que hacer lo que estudie y todo. Es producto del eco de ese pensamiento. Tienen razón en cierta medida, pero vamos a descubrir que el conocimiento no es lo único. Llegó un momento allá a principios del siglo XX donde se creía que precisamente ya el mundo iba a llegar a un momento donde gracias a la educación que se le daba a todo el mundo, entonces ya no iba a haber más guerras, ni iba a haber más esas situaciones tristes que se presentan. Y en 1914 al 18 viene la Primera Guerra Mundial, entonces dijeron, no, es que el ser humano educado, pues sí, construyó armas mucho más poderosas por el uso de su conocimiento, de su ciencia, pero ahora, después de esta guerra, es la guerra para acabar todas las guerras, 1939, otra guerra, y entonces todos aquellos que hablaban de una forma positiva del desarrollo del conocimiento, de la educación y todo, se dieron cuenta que mientras más educación tiene el hombre, más perverso se vuelve y más usa para el mal ese conocimiento. Pero vamos a ver que esta corriente de pensamiento también tiene su efecto en diferentes áreas, no solo económico, político, social, sino también en el aspecto teológico. La Ilustración sostenía que el ser humano, con sus logros intelectuales, estaba en mejores condiciones de determinar qué es lo verdadero. La razón es la que debe determinar, es la medida de todas las cosas. Así es que cuando yo tomo la Biblia, todo aquello que no es racional, que no es lógico, que no se puede demostrar en forma científica, simplemente no tiene valor, es un engaño. Así que cuando se habló y se leyó allí, los que llegaron a estudiar la Biblia, vieron de que la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, esto es irrazonable, nunca pudo haber sucedido. Que Jesús caminó sobre el mar, no ha existido una sola persona que camine sobre el mar, así es que esto tampoco puede ser aceptado. Y que Josué le dijo al sol, detente allí en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, esos son mitos. Y de ahí es donde surge precisamente la idea de que pues la razón nos va a decir qué es aceptable y qué no es aceptable. Así que llegó al punto donde la Biblia no es más que el producto de una inspiración meramente humana. Es la imaginación de sus autores. Nunca nadie ha visto a Dios, ni ha visto una intervención directamente divina. Por lo tanto, eso de la inspiración tampoco tiene fundamento razonable o lógico. Y de allí es que surge lo que se conoce como la alta crítica, y es el nombre que le dan los estudiosos a aquellos que se dedican a estudiar la Biblia y el origen literario. Por ejemplo, Gina Struck, allá en 1756, escribió un libro que se llama Conjeturas, y él fue el que inició este movimiento dentro del área teológica. Él empezó a
utilizando su razón, a decir, bueno, para empezar, no me parece lógico que en una semana la creación haya sido hecha. El diluvio, cubrir el monte Ararat que mide más de 11,000 metros, eso es una locura, no se puede comprobar. Además, estudiando yo el libro de Génesis, descubro de que en el capítulo 1, ahí utiliza un nombre, Elohim, todo el capítulo. En el capítulo 2 utiliza Yahweh, y en el capítulo 3 una combinación, o sea que son varios autores. Uno que se llama el autor de documentos, que se llama Elohista, porque cree en Elohim, el Dios, y hay otra fuente de otros escritos, que es el Yahwista. Y entonces un redactor vino, cogió los documentos que hablaban y que utilizaban el nombre de Jehová como Dios, del Dios de ellos, y el nombre de Elohim, los junta y crea un libro que se llama Génesis. Pero eso es producto de una serie de redactores que van tomando unos capítulos y cogiendo de aquí y de allá, y esa forma es como llegó a desarrollar lo que se llama hoy el alta crítica. Y todos los libros son analizados y mirados desde una perspectiva histórica, si el lenguaje que se usó es un lenguaje de aquel tiempo o corresponde a otro, si los nombres que se usaban allí eran de aquel tiempo o eran más anteriores, en fin. Todo esto se desarrolla en lo que se conoce como la alta crítica. Se enfoca básicamente en los documentos, determinar quién lo escribió, cuándo y dónde fueron escritos, o sea, el contexto que se conoce como el contexto amplio de las escrituras. El alta crítica, que al principio se utilizó para determinar si los escritos de Homero, de Platón, de Aristóteles eran verdaderamente escritos por ellos, porque igual eran documentos de copias, de copias, de copias, de copias, así como la Biblia, lo que los apóstoles escribieron. Pues la carta de apóstol Pablo, por ejemplo, habla de una carta que mandó a los Corintios, que debía haber sido la primera, y la primera de Corintios debe haber sido la segunda carta, pero la primera se perdió. Pero vamos a poner, por ejemplo, la primera de Corintios. Pablo escribió una carta, ese es el original. Los cristianos de la iglesia de Corinto la recibieron, la leyeron. Otras iglesias que querían también saber, porque ahí se enseñaban cosas muy importantes, vinieron y sacaron una copia de esa carta y se la llevaron, y de esa copia que sacaron esos hermanos, sacaron otra copia y pasaron los siglos y copias de copias de copias de copias, y se tienen 5,000 manuscritos que contienen diferentes porciones del Nuevo Testamento. Bueno, ahora hay que determinar si esos manuscritos realmente corresponden o se acercan al original. Obviamente, aquellos manuscritos que son del siglo II o del III tienen más confiabilidad que aquellos que son del VI o del VII o del VIII siglo. Todo eso es analizado por la alta crítica y es bueno, pero el problema es que lo que para ellos no parece razonable, lo quitan, lo hacen a un lado. Todo aquello que no es lógico, lo quitan. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene esta tendencia? Bueno, que empieza a suceder que el escepticismo, la incredulidad, empiezan a penetrar en el corazón y en la mente de muchos cristianos. Y entonces ya la Biblia no es la palabra de Dios, no es el libro inspirado divinamente, sino es la expresión de fe que tenían los que la escribieron en aquella época y que para nosotros nos puede ayudar porque hay algunas lecciones buenas que aprender, algunos principios valederos que todavía los podemos aplicar de nuestra vida, los 10 mandamientos, el sermón del monte, son buenas enseñanzas para nuestra vida, pero hasta ahí, nada más. Hay un momento cumbre en el desarrollo de este movimiento, y es que en 1859 un caballero llamado Carlos Darwin escribe un libro que se llama El origen de las especies. A través de este libro él propone un nuevo entendimiento de los orígenes humanos y propone lo que él llama la teoría de la evolución biológica. El problema de esta teoría es que desafía
la narración bíblica de la creación. Propone una nueva forma de creación que es a través de la evolución, pero es una evolución natural o naturalista, donde se elimina a Dios y se deja que sea la casualidad la que lleva adelante el proceso evolutivo. Obviamente fue una gran revolución este libro y tuvo un impacto tremendo. Todo el mundo empezó ya a hablar, a dejar la religión, el relato de Génesis y de la creación a un lado. Y ahora sí, los que son científicos, los que tienen una mente crítica, los que tienen una mente grande, son aquellos que dejan de creer en esas antigüedades, aspectos que ya no tienen ningún valor, que están escritos en la Biblia. Ahora entramos en una época, en la época científica, y como consecuencia, otra vez, la Biblia es puesta en descrédito. Así es que fueron dos corrientes de pensamiento que tuvieron un impacto directo en el cristianismo: la ilustración y la teoría de la evolución. Ambas tenían, o su efecto fue destruir la confiabilidad de las escrituras. Ahora, ese movimiento que surgió, les digo, en 1650 con Descartes y que se vino desarrollando poco a poco y que ya para fines de 1800 ese movimiento había cogido tanta fuerza dentro del mundo cristiano que prácticamente ya la Biblia no tenía ningún valor ni importancia, se estudiaba como cualquier otro libro de texto histórico. Este movimiento se le llamó modernismo o también liberalismo, y en la época de 1920 fue una época donde los seminarios, donde en muchas de las iglesias tuvieron que prácticamente dividirse. Se dividieron muchas porque unas decidieron seguir el método científico que se le conoce para estudiar la Biblia, se le llama el método histórico crítico, y los otros que decidieron seguir creyendo que la palabra de Dios es inspirada, y entonces pues decidieron ser del grupo de los ignorantes. En esta época, pues 1920, se provocó la división dentro del mundo cristiano, el grupo de los que se llaman los liberales o modernistas y los fundamentalistas. Los fundamentalistas son aquellos que todavía se sostienen y creen y defienden la posición de la Biblia y la Biblia solamente. Y dentro de este movimiento la Iglesia Adventista se vio atrapado también. Y vamos a presentar ahora qué es lo que el modernismo enseña en relación con el cristianismo. Vamos a ver un poquito, voy a explicarlo rápidamente. En primer lugar, el concepto que se llama la inmanencia de Dios. Hay un grupo evolucionista ateo que creen que nadie fue producto de la casualidad, pero hay lo que llaman los evolucionistas teístas, los que creen que Dios creó, pero a través de la evolución, siguiendo la corriente de pensamiento evolucionista. Pues bien, de esos que creen, ¿verdad?, que son evolucionistas teístas, que creen que Dios creó, dicen que Dios está trabajando y está en forma, ellos llaman la inmanencia. Dios está en todo, está en todos los seres humanos, está trabajando en la historia a través del uso de sus leyes naturales y también en forma específica del uso del desarrollo de las especies siguiendo el principio de la evolución. Obviamente es un concepto de Dios muy vago. Es un Dios que no tiene relación con el ser humano. Es un Dios que no tenemos acceso a Él. Tampoco Él se comunica con nosotros. Entonces la inspiración y la revelación no tienen ningún sentido. Ahora, pensando en ese concepto de Dios y que Dios fue el que nos creó a nosotros,
nosotros al nacer, nacemos como una tabula rasa, ellos llaman, una tabla así en blanco, sin nada. Ni somos buenos ni somos malos, depende de nosotros lo que vamos a hacer. De ahí pues entonces se corren las líneas de psicología, las líneas en cuanto al aspecto de la antropología humana, tienen sus diferentes manifestaciones, donde está el conductismo y donde está el behaviorismo, también se llama también el gestalismo, en fin. Pero dentro de la iglesia está el concepto de que el ser humano es también un ser en evolución. Y que entonces nosotros, los seres humanos, que somos la creación del desarrollo evolutivo, tenemos una misión que es la de establecer el reino de Dios en este mundo, cambiar nuestro planeta, y eso a través de la educación, a través de la enseñanza, a través de llevar a la persona de las tinieblas, de la ignorancia, a la luz del conocimiento. Y entonces las reformas sociales, todas esas tienen que ser hechas por nosotros. ¿Y qué es pecado para ellos? Pecado no es lo que nosotros definimos ni pensamos de pecado. Pecado para ellos es la privación o carencia socioeconómica o ignorancia en vez de rebelión contra Dios. Cuando nosotros vemos pobreza, enfermedad, eso es pecado. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero, los que tienen capacidad para cambiar, no hacen. Entonces, la insensibilidad a las necesidades humanas, eso es pecado. Y ahí es donde viene precisamente, surgen varias teologías como la teología de la liberación, donde es cambiar el reino de Dios a través de una revolución. Y ahí es donde surgen también Martin Luther King, es uno también de esta línea de pensamiento liberal, y es por eso es que él, siendo ministro evangélico, se mete a luchar contra un pecado social de Norteamérica que era la segregación. Y él trató de cambiarlo porque esa es su convicción como un teólogo liberal. Jesse Jackson tiene la misma de pensamientos, meterse en la política para a través de ello cambiar el mundo, ¿verdad? Según ellos, la justicia social debe reinar, y cuando haya reinado es cuando el reino de Dios ha llegado a este mundo, porque el reino de Dios no está más allá en el topos uranos, está aquí y ahora cambiando el mundo en que vivimos. Hablando del sacrificio de Jesús, por ejemplo, los liberales dicen, el sacrificio de Jesús, eso es absurdo. Jesús vino para darnos un buen ejemplo de lo que puede llegar a ser el ser humano, pero eso de que sea nuestro sustituto, si presentamos el caso a un juez, cualquier juez de cualquier lugar, que diga, este criminal merece la muerte, pero en lugar de que este criminal muera, vamos a tomar a esta persona inocente para que muera en lugar de ello, ¿qué juez aceptaría esa transacción? Eso es inmoral. No puede ser, el sacrificio de Cristo no es así, Dios no es así. Dios no es un ser vengativo, esos son conceptos atávicos allá de la época prehistórica. Vivimos en una época de la razón, y la razón nos dice que eso es absurdo, que es mal. ¿Cómo vamos a aceptar que Jesús haya muerto por el pecador? Dice, no, Jesús vino para demostrarnos el amor de Dios y que cómo debemos vivir. Él vivió para que cambiemos el mundo en que vivimos. Así que el sacrificio de Cristo para ellos es absurdo, es una vergüenza del cristianismo hablar del sacrificio sustitutivo de Cristo. Entonces, bueno, ¿y qué pasó con la doctrina? Lo que enseña la Biblia. Bueno, mira, en realidad lo que debemos de cambiar es, en lugar de una creencia correcta, debemos hablar de una conducta correcta, porque Cristo vino para enseñarnos cómo vivir, y para eso nos enseñó la doctrina, pero en realidad la doctrina es para que vivamos, y tiene razón en esto, ¿verdad? Pero si no hay una doctrina correcta, pues tampoco habrá una conducta correcta. Así que ellos tienen el centro de entendimiento del cristianismo como
reliquias del pasado, pero ahora es la ética la que debe reinar, la que debe de gobernar a la conducta del cristiano. Y que en cuanto a las Sagradas Escrituras, bueno, ya lo mencioné, las Escrituras no es más que una colección de creencias y mitos que la gente que vivió hace 3,000 años, 4,000 años tenía, y obviamente gente que no tenía cultura, que no tenía conocimiento, no tenía el desarrollo científico de nosotros, obviamente creían que las cosas que aquí están. Pero nosotros hemos avanzado, tenemos que dejar esas cosas, esos mitos, esas creencias prehistóricas y vivir ahora en un mundo diferente. Así que la Biblia no es, como nosotros decimos, Dios tratando de llegar o alcanzar al hombre, sino más bien el hombre tratando de alcanzar y comprender a Dios. Bueno, pero sobre todas estas creencias que ellos tienen o presentan, está el concepto de que la razón es el fundamento de todo. Lo que no sea lógico, lo que no sea razonable, no tiene aceptación para nosotros. Obviamente la reacción del fundamentalismo fue que insistir en las verdades del cristianismo, como son el nacimiento virginal de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo, el sacrificio de Cristo como por limpieza de nuestros pecados, la resurrección, porque ellos niegan la resurrección, la autenticidad de los milagros, porque ellos niegan los milagros, y la creación en contraste con la evolución. O sea que el fundamentalismo fue la reacción al movimiento liberal cristiano que estaba presentando los conceptos que ya les he presentado. Y vamos a decirlo, el punto de choque es la razón o las escrituras. Y esa fue la lucha entre los dos puntos. Desafortunadamente, el problema de los fundamentalistas fue que en lugar de defender lo que la Biblia decía, empezaron con la razón a tratar de explicar la inspiración verbal. Ese es un concepto que no tengo tiempo de explicarlo, pero ellos creen que hay diferentes maneras como Dios inspiró, y una de ellas es donde Dios le iba dictando palabra por palabra al profeta. Entonces, por lo tanto, la Biblia es un libro que no tiene errores, es infalible, inerrante, ¿verdad? Entonces, es un problema serio, y obviamente los fundamentalistas encontraron muchas contradicciones o cosas que un autor dice y otra cosa hay diferencia. Entonces dicen, a ver, si es el mismo Dios que iba dictando, pues ahí Dios se equivocó. Y entonces esos problemas son los que se han venido a lo largo desde esas épocas, ya por más de un siglo. La lucha sigue siendo la misma. Bueno, ahora ya dimos una panorámica muy, pero así, a vuelo de pájaro, muy grande, sin entrar en demasiados detalles. Pero ¿qué impacto tuvo ese movimiento liberal y el fundamentalista dentro de la iglesia? Bueno, dentro del adventismo, cuando comparamos las creencias adventistas con el protestantismo, especialmente, descubrimos, como lo muestra el libro Questions on Doctrine, de las 28 creencias que nosotros tenemos, 19 son también el común denominador de la mayoría de los grupos cristianos. 19 de las 28, o sea que vendrían siendo 9 que son diferentes, y ahí está, ¿verdad?, la verdad del sábado, la eternidad de la ley, el juicio investigador, el santuario, Elena de White, el don de profecía. Todas esas son verdades únicas de nosotros. El punto fue que, como dicen, nos fuimos arrastrados por el fundamentalismo con el concepto de la inspiración. Elena ya había hablado de que no eran los escritores que no eran los documentos los inspirados, sino el escritor el inspirado. Y se llegó al verbalismo, o sea, a la inspiración verbal,
y con eso a la infalibilidad, y ese fue uno de los problemas en los que nos metimos también como adventistas, que trajo como consecuencia una crisis en 1980 con Elena de White, donde Walter Ray saca los escritos de Elena de White como la gran mentira, por eso le llama el libro The White Lie, la mentira blanca o la mentira white, donde muestra cómo Elena de White coge un texto de acá, copia más allá, y hay discrepancia en lo que ella dice y saca un montón de cosas porque aplica el método histórico crítico a Elena de White y llega a sus conclusiones. Lo mismo sucede en el aspecto liberal. Pero vayamos más al grano. ¿Cómo afectó el liberalismo a la iglesia adventista? En 1960, la iglesia posiblemente adventista llegó en Estados Unidos a su máximo apogeo en su desarrollo. Tenía colegios, tenía hospitales, instituciones, una iglesia fuerte, un grupo de miembros muy fieles y muy firmes. Y los colegios, que eran colegios, llegaron a un punto donde las necesidades les obligaron a dejar de ser colegios para convertirse en universidades. Y para enseñar en las universidades se necesitan títulos de maestría y de doctorado, especialmente a nivel doctoral. Pero no había muchos maestros adventistas, especialmente en los seminarios, que tuvieran título doctoral, posiblemente la maestría, nada más, pero habría que mandarlos. Ahora, ninguna institución adventista ofrecía títulos doctorales por cuanto no tenía doctores, muy pocos, contados había en ese tiempo. ¿Qué había que hacer? Pues mandar a quienes, a los maestros, a instituciones no adventistas para sacar sus títulos doctorales. Los maestros tenían dos opciones: irse y sacar su título en seminarios liberales o irse y sacar su título en los seminarios fundamentalistas. Bueno, los que se fueron a los seminarios liberales, pues muchos de ellos, no se puede evitar, trajeron algunas de las ideas y pensamientos y empezaron a compartir esas ideas a los alumnos, a enseñarlas, y esas enseñanzas se fueron filtrando dentro de las filas del ministerio adventista. Y entonces empezó una corriente a poner en tela de juicio ¿qué? La Biblia y obviamente a Elena de White. Otros fueron más cuidadosos. Decidieron aceptar una versión revisada del liberalismo y establecieron lo que llaman un compromiso metodológico. Se acepta el elemento crítico y se dice, bueno, lo que la Biblia dice no es necesariamente cierto o falso, por lo que podemos cuestionar algunas cosas. Decían, empezaban allá a dejar puertas o ventanas para poner ciertos elementos de duda. Por ejemplo, y ahí tenemos, ellos afirman que la creación no ocurrió tal como la describe el libro de Génesis. Pues lo que ahí tenemos es una descripción de lo que el autor bíblico, condicionado por el tiempo y la cultura en que vivía, preservó para nosotros. Allí ya se está dejando a la luz. Estos intérpretes adventistas, en contraposición con los críticos bíblicos, argumentan que el Génesis 1 al 3 es una revelación de Dios al ser humano, pero lo que allí se revela no es cómo Dios creó, sino lo que Él es el creador de todo. Vean cómo le cambian un poquito ahí. Dice, eso es nada más para demostrar que Dios es el creador de todo, pero no para explicarnos que Dios creó en 6 días. No, simplemente lo que se nos quiere enfatizar es Dios es el creador de todo. Evolucionismo teísta. Dan margen para empezar a creer. Como resultado, el mensaje del texto
es rechazado. Como consecuencia de lo primero, viene lo otro. Entonces, ellos empiezan a tomar algunas posiciones de los que se fueron por el fundamentalismo y que abogan por la infalibilidad y la inspiración verbal de la Biblia. Empiezan dentro del mismo adventismo a haber tensiones, los que están de la línea fundamentalista y los de acá. Y entonces comienzan a descartar algunas de las enseñanzas más importantes de la Biblia. Y por consecuencia también de los escritos de Elena de White, también empiezan a objetarlas. De ahí es donde surge pues precisamente el libro de Walter Ray en 1980. No es más que producto de eso. Ya en 1970, incluso algunos escritores en Andrews, dentro de ellos un hispano, empezó a sugerir y a hablar ciertas cosas en torno a la inspiración de Elena de White. Así que a la postre el racionalismo triunfó sobre la autoridad revelada y condujo obviamente a la erosión de otras verdades adventistas. Ya para la época de los 70, que ya muchos de ellos habían sacado su doctorado y que estaban enseñando, se empezó a notar algunas formas del liberalismo dentro del adventismo. Y de ahí es donde empiezan a ponerse en tela de juicio las verdades como el sacrificio sustitutivo de Cristo. Ya algunos empiezan a hablar de Dios y hay algunos libros que fueron publicados en donde se empieza a presentar a Dios desde una perspectiva liberal. Incluso en la época de los 90, un matinal, yo lo recuerdo, que salió de uno de ellos, de esta línea liberal, que se llama Dios Sana, Dick Wynn. Habla muy bonito de Dios. Esa es la característica de los liberales. Como saben de que en cuanto dan evidencias de que son liberales, la iglesia les cae encima, ellos son muy cuidadosos en afirmar lo que tenemos en común, pero cuidar de no hablar y no decir aquellas cosas que ellos están en contra de nosotros. O sea que es no por lo que ellos afirman, sino por lo que ellos ignoran o niegan lo que uno tiene que detectar, y eso es difícil. Les voy a decir un caso. Un estudiante de aquí de nosotros, me lo encontré en Estados Unidos, que estaba estudiando en uno de los colegios adventistas que tiene fama de ser de esa línea liberal. Le pregunté, ¿qué te enseñan? ¿Qué te están enseñando? No, todo está bien. ¿Has notado alguna cosa rara? No, me parece bien. Dije, bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Tus maestros te han hecho énfasis en que esta es la palabra de Dios inspirada? Pues no recuerdo. Dentro de el plan de la clase, de la materia, ¿ponen libros de Elena de White o usan citas o comentan Elena de White? No. Entonces dije, ya sé por qué camino están. Y ahora esa institución está en un serio problema, porque en el departamento de ciencias ya están enseñando la evolución. Y eso ha producido una cosa que todo Estados Unidos, la iglesia está con las uñas así sacadas, porque ¿cómo permiten que una institución cristiana esté enseñando estos principios liberales y la iglesia no hace nada? Esa ha sido la reacción. Bueno, entonces, otros adventistas llegaron al punto de aceptar las presuposiciones de los eruditos de la alta crítica, de la crítica bíblica, y entonces comenzaron a ver como un libro humano, ¿verdad? Obviamente, no aceptan las escrituras. Un maestro que por muchos años fue anciano de una iglesia, él tenía un doctorado
y por un tiempo enseñó en Andrews, pero después salió y después enseñó en Chicago, miembro de una de las iglesias hispanas allá, anciano de la iglesia. Pero yo había escuchado de alumnos de ese seminario, adventistas que estaban ahí, Northern Theological Seminary de los bautistas, y ese maestro adventista enseñaba allí, y había escuchado lo que él enseñaba allí, y yo decía, ¿cómo este hombre que no cree ni en la Biblia, que no cree en las verdades adventistas, está de primer anciano en la iglesia? Y claro, llegó al pastor de la iglesia y el reclamo fue, ¿cómo puede ser el primer anciano si ni siquiera cree en la Biblia, no cree en el lenguaje, no cree en todo lo demás? Y la junta directiva de la iglesia le pidió que hablara con este hombre y que, tomando las 27 creencias en aquel tiempo, las discutiera con él. Y el informe que trajo fue, señores, tenemos que buscar otro anciano, primer anciano. Y cuando le preguntaron, ¿cuántas creencias fundamentales trataste? Llegamos a la número 2, la de las Escrituras. Y allí fue suficiente. Él no cree en la Biblia. Vean cómo ese es el impacto que tiene este tipo de enseñanzas dentro de nuestra iglesia. ¿Cuál es la teología de ellos? Vamos a hacer un repaso. En primer lugar, ellos promueven lo que se llama el pluralismo teológico doctrinal. Hay que aceptar, si tú crees en que la evolución y esto, no hay problema. Tú estás en paz, eso es lo que crees, te sientes bien con Dios, no hay problema. Yo también. Tú que crees en la creación, no hay problema, estás en paz con tu hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir en armonía. Aunque discrepemos en nuestras creencias y nuestras doctrinas, que podamos vivir en unidad. Eso es lo importante. Eso se llama pluralismo teológico. Ahora, como somos adventistas, hay que guardar ciertos elementos esenciales del adventismo. Por ejemplo, el sábado. No tanto porque es el día de la creación que Dios estableció en el séptimo día, sino porque eso es lo que a nosotros nos da identidad adventistas del séptimo día. Si no guardamos el sábado, entonces ya perdemos la identidad y por lo tanto el sábado es importante. La segunda venida ni se diga por qué, porque somos adventistas. Entonces no es porque creamos que Jesús viene y que el reino de Dios viene, porque ellos creen que el reino de Dios se debe establecer aquí en este mundo y cambiar el mundo de las injusticias y del pecado que abunda en el mundo, pero estamos también anunciando esa venida de ese reino. Pero todo para mantener ¿qué? La identidad de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que creen? En primer lugar, subestiman la Biblia o rechazan la autoridad bíblica. Ese es el punto fundamental, está allí. Ya no creen en esto como la palabra de Dios inspirada. Me dijo un pastor en cierta región que en uno de estos colegios, y me extrañó mucho, y después platicando con el director del Centro de Investigaciones Bíblicas, él me contó la misma experiencia de otro maestro, donde toma la Biblia el primer día de clases, maestro de Biblia, y él dice, ¿ven esto? Lo avienta por la ventana y dice, esto no sirve para nada, no hay que ser bibliólatras. Subestiman la Biblia. Obviamente rechazan la creación del Génesis y el diluvio natural, literal. ¿Por qué? No creen en lo que... Esos son mitos de la gente que vivió en aquel tiempo. Rechazan la muerte vicaria de Jesús, ya lo explicamos. No creen que Cristo haya muerto para librar, tomar nuestro lugar y obtener el perdón de nuestros pecados. Cristo murió para dar el ejemplo de cuán grande es Dios, cuánto ama a sus hijos y para decirnos cómo debemos vivir. Lo importante es cómo vivió Jesús, lo que enseñó, no cómo murió. Entonces, como consecuencia, enseñan lo que se conoce como la teoría subjetiva de la expiación. Hay varias corrientes teológicas que hablan acerca de la muerte de Cristo. Una es la objetiva de Anselmo de Canterbury.
que dice que Cristo murió para pagar una deuda que teníamos con la justicia divina. Otra es la de Abelardo. Y Abelardo, que también en la Edad Media tuvo una idea donde dice, no, Dios no necesita que Cristo muera para cambiarlos de su mente. No, es que Dios nos ama. Dios es amor. ¿Cómo va a exigir la muerte de su Hijo? No, Cristo murió para decirnos cuánto nos ama, para que entonces al mirar nosotros a Jesús y al ver lo que Él hizo por nosotros, nosotros digamos, Señor, ¿cómo pudiste hacer esto? Es tu grande amor. Y entonces es ese amor lo que nos transforma y nos hace. No, Dios no tiene nada contra nosotros. Uno de los argumentos interesantes es que utilizan mucho la parábola del hijo pródigo. Incluso hay un libro escrito por uno de estos autores que se llama You Can Come Home Again. Tú puedes volver a casa otra vez. Y donde presenta la parábola del hijo pródigo ilustrando de que el padre es Dios. ¿En qué momento se pone el padre a recriminar? Mira lo que tú hiciste, mira cómo vienes ahora, malgastaste mi dinero, y hiciste lo que sea, anduviste por aquí, por allá. No, el padre no hizo eso con el hijo pródigo. El hijo pródigo cuando volvió en sí, cuando se dio cuenta del grande amor del Padre, fue el amor del Padre lo que le indujo a regresar a Él. Tienen razón, pero también lo otro es razonable. O sea que las dos teorías no van una contra la otra, sino se complementan. Pero estos dicen, no, lo otro está mal, nuestra posición es lo correcto. Obviamente, si rechazan a la Biblia, pues Elena de White queda automáticamente fuera. Y otro de los elementos que está dentro de su agenda de trabajo es promover la ordenación de la mujer. ¿Por qué? Ellos dicen, no es un asunto teológico, es un asunto de equidad. A las mujeres, al no ordenárseles, al pastor cuando se les ordena por el ordenamiento, reciben un aumento de salario del 10%. Además, cuando el pastor es ordenado, puede tener cargos como presidente de asociación o otros cargos a nivel administrativo. Y si se le impide a la mujer la ordenación, entonces hay una injusticia social porque nunca va a poder ganar más que el pastor ordenado, siempre va a ganar 10% menos. Y tampoco va a aspirar ni puede tener cargos administrativos. ¿Por qué? Porque como el ser presidente de asociaciones solo para pastores ordenados, entonces nunca va a poder ser dirigente. Es una injusticia social que se está cometiendo que hay que cambiarla. Ese es el razonamiento que ellos presentan para promover la ordenación de la mujer. Ahora, los liberales tratan de darle una base más pluralista a la doctrina adventista, que sea más significativo para nuestro tiempo actual. Hay que eliminar el legalismo de la iglesia, eso de la observancia del sábado así tan estricto. No, el sábado debe ser un día de alegría, hay que salir, jugar, ir al cine, jugar fútbol, en fin, disfrutar, porque ese es un día para disfrutar. Tampoco hay que ser exagerados, eso de las joyas. Uno de los argumentos que utilizan, a ver, eso de que para vanidad, un anillo de 20, 50 o de $100, cuando tú me dices que esto es vanidad y tú que traes un Cadillac de 70, 80 mil dólares, ¿no es vanidad eso? Tú me acusas a mí de vestir con un traje de 300 o 500 dólares cuando tú tienes una casa de $1,5 millones. ¿Eso es vanidad? Esos son los argumentos que ellos usan para promover. Entonces, ¿qué es esto? $20. No, vanidad no. Simplemente es para sentirte cómodo y no chocar con las personas fuera en la comunidad. Eso asunto de la alimentación, bueno, esas son ideas que se tenían antes, pero ahora hay que disfrutar la vida, el beber social, el estilo de vida, hay que ser diferentes. En asuntos de aborto, la mujer es la que debe elegir. La iglesia no debe de imponer ni decirle a alguien cómo debe conducir y qué debe hacer. La iglesia está para ayudar, para orientar, pero no para legislar la conducta de una mujer en relación con el aborto.
La mujer debe tener la facultad de decidir ella, y la iglesia no debe condenarla ni mandarla a disciplina porque decide abortar. Esa es decisión de ella y su relación con Dios. Ahora, eso es lo que los evangélicos, los liberales creen. Pero vamos a irnos a otro, vamos a decirlo así, hay un término medio. La iglesia, el grupo centrista está aquí, el grupo adventista histórico está acá, y aquí están los liberales en un extremo, y en medio de los liberales y la iglesia y los centristas hay otro grupo, especialmente de aquellos que fueron a los seminarios y que tienen la tendencia más de la línea fundamentalista. Ellos también tomaron ciertas enseñanzas de seminarios fundamentalistas, y de lo mismo ya para ese tiempo, para la época de los 70, empezaron a verse tendencias, especialmente empiezan a aplicar los métodos de Elena de White, poniendo en tela de juicio lo que ella escribió. Empiezan a poner en tela del juicio algunas de las verdades del adventismo, porque especialmente para el mundo protestante, una de las enseñanzas aberrantes de la iglesia adventista es el juicio investigador, que según ellos no tiene fundamento bíblico. Y entonces ellos, la guerra que tienen especialmente es en contra del santuario, y además es una posición que tiene que ver especialmente con la seguridad de la salvación. Ellos enfatizan mucho esto, que es una posición luterana y también de Calvino. Ford y Paxton, ya hablamos de ellos en la discusión cuando hablamos de Brismith, sostenían eso de la justificación por la fe para darle seguridad al creyente. Después viene precisamente la objeción al santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es una doctrina típica del adventismo, pero un adventismo que no puede demostrar que esa teoría realmente esa doctrina no tiene valor ya pasó, no tiene ninguna validez actual. Y sobre todo, ya lo mencioné varias veces, llega al punto con Walter Ray en contra de los escritos de Elena de White en 1980. No tuvo tanto impacto porque en esa época precisamente surge Desmond Ford con su idea sobre el santuario, que enfocó la atención, porque era un problema mayor, enfocó la atención en Desmond Ford, y el problema de Walter Ray quedó prácticamente ahí diluido, pero surgió prácticamente en la misma época. Y después entraron otras áreas de discusión. Ahora, ¿qué es lo que ellos pretenden? Básicamente, ellos quieren e insisten mucho en la seguridad del creyente y enfatizan mucho la justificación por la fe. Obviamente, justificación por la fe o por la gracia significa que hay que eliminar esos elementos del sábado tan estricto y de qué hacer, qué no hacer y qué debes hacer en el sábado. Lo mismo con las joyas y la vestimenta y el estilo de vida. Por eso es que los evangélicos y los literales van en la misma dirección en cierta medida, pero hasta un punto llegan y otros van más allá. ¿Por qué? Los evangélicos todavía creen en la Biblia, sostienen en la inspiración de las Escrituras, mientras que los liberales rechazan las Escrituras. Esa es una de las diferencias entre ellos. ¿Qué es lo que ellos aceptan? Aceptan la verdad del sábado, porque dentro de la línea calvinista, Calvino sostiene la eternidad de la ley. Nada más que el sábado cristiano es el domingo en lugar del séptimo día, ¿verdad? Esa es la diferencia con los evangélicos. Rechazan obviamente la doctrina del santuario, niegan la autoridad canónica de Elena de White, hay mucho énfasis en el congregacionalismo y tratan de echar abajo, de venir un cambio en la estructura. Dicen, se gasta mucho dinero para sostener todo un engranaje de la iglesia, que está la asociación y que está la unión y que está la división y que está la asociación general. Dentro de los sistemas de administración, eso es un sistema obsoleto ya, estar sosteniendo un engranaje que no está produciendo nada, que se quede nada más la iglesia local y si acaso la asociación y la asociación general para que coordine esto, pero todos los demás otros, que la unión, que las divisiones, échenlas fuera, son gastos innecesarios.
y que ese dinero se utilice para ayudar a la iglesia a crecer, a hacer programas más grandes, a construir templos, no que todos los diezmos se van para allá y nosotros nos quedamos ahí con un templecito que se nos está cayendo, todo. Esos son los conceptos que estos amigos están presentando con su énfasis en el congregacionalismo. Mucho énfasis en la relación con Dios, porque eso es lo importante, y hay una implicación. El que cree en el concepto de Calvino de salvación, se sabe de que la persona está predestinada para salvación. Por lo tanto, si yo ya estoy salvo, pues una vez salvo, siempre salvo, no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque aquellos paganos que no escuchan a Dios, pues estaban predestinados ya para perdición, o se van a salvar porque Dios los va a salvar, no importa que yo vaya o no vaya. Entonces, ¿qué pasa con el énfasis en las misiones? Se viene para abajo, la testificación no importa. ¿Por qué? Porque una vez salvo, siempre salvo. Esa es la posición calvinista. Y mucho de esto está entrando a través de este grupo de los evangélicos adventistas. Y obviamente dicen, miren, tenemos que dejar esas doctrinas que son una piedra de tropiezo, hay que echarlas a un lado para que nos acerquemos y seamos aceptados dentro del mundo evangélico. Ahora, ¿qué es la situación reinante? Las tensiones teológicas continúan. Hay presiones de los diferentes grupos, unos porque nos movamos para allá, otros nos movamos para acá, tratando de que tomen su rumbo. Pero la más grande necesidad del adventismo ahora en el siglo XXI es que al entrar en esos peligros polarizantes que se provocaron en la iglesia protestante en los 1920, nosotros estamos atrasados aproximadamente 50 años de las crisis teológicas. Nada más déjenme explicarles un detallito, rapidito. En los principios de 1900, la gran controversia que existía en las iglesias cristianas era si había que usar joyas o no. En la época de los 50, la controversia fue si había que ordenar a mujeres y a homosexuales, pero mayormente mujeres, en la época de los 50, porque en la época de los homosexuales, la ordenación de homosexuales vino en los 90. Nosotros, el asunto de las joyas empezó en la época de los 60, 70, 80. La ordenación de la mujer, que para ellos empezó en los 50, para nosotros empezó en los 80 y en los 90 y todavía sigue. Ellos ahorita, la lucha es, bueno, ya pasó en cierta forma, la mayoría de las iglesias es la ordenación de homosexuales, porque uno trae el otro. La ordenación de la mujer por razones culturales, obviamente, si es por razones culturales, porque no tiene nada que ver la Biblia, entonces viene el punto. Ahora el mundo homosexual es aceptado, hay leyes que lo promueven, que los defienden, que les dan derechos, pues viene, es obvio que ahora los homosexuales también pueden ser ordenados al ministerio porque es una opción razonablemente y legalmente aceptable. Ese es el proceso, y entonces nosotros tenemos que cuidarnos de caer, de no caer en esos problemas, porque a la postre entraremos en las mismas controversias que ellos entraron. Nosotros necesitamos, mis hermanos, defender la Biblia como la palabra inspirada, creer en ella, practicarla, porque eso es lo fundamental, y sobre todo continuar creyendo en los escritos de Elena de White. Y lo que más debemos de cuidarnos es cuidar de que la razón no ocupe el lugar de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Los liberales en forma muy sutil están minando y tratando de cambiar los fundamentos de nuestra fe, sembrando sus ideas en los colegios y universidades adventistas, sembrando sus ideas en las generaciones de los futuros dirigentes de la iglesia. Con esto debilitan la fe del pastorado y desvían la misión de la iglesia. Esto lo podemos ver en la historia de las iglesias protestantes. En el seminario estaba un doctor Holmes. Él era un pastor luterano que precisamente salió porque el luteranismo dio el cambio de
el fundamentalismo al liberalismo teológico, y al ver eso él decidió abandonar el luteranismo y se hizo adventista, aceptó el adventismo. Y entonces él precisamente se dio cuenta de que ese trabajo empezó cuando él era estudiante. Cuando él era estudiante, sus maestros ya tenían esas enseñanzas liberales que las fueron introduciendo a las nuevas generaciones, y cuando esas nuevas generaciones llegaron a las posiciones de liderazgo, fueron los que dieron el cambio. O sea que no es el producto de un año ni dos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que cuidar mucho que en las instituciones educativas, especialmente en los seminarios, no permitir que maestros con ideas liberales empiecen a enseñar sutilmente esos principios que después, en una generación después, el impacto y los cambios se vean y ya no hay más remedio. Lo importante para cualquier miembro de iglesia